Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Humnom patrocina esta reacción. Nos trae a Gacharik Spin con Ben Dan. Bueno, pues yo que me alegro que vuelvan a aparecer por aquí Gacharik Spin. Así que bueno, me hace gracia cómo lo describe Humnom, porque dice eh, que según él es la canción más... em, ¿Cómo podría? Claro, es que la traducción, el ridiculous en inglés no es nuestro ridículo. Entonces, yo no sé si es que es algo espectacular y de tan espectacular Es grotesco, ¿no? es algo alucinante o cómo va el tema. Pero bueno, yo creo que esta canción tiene que tener de todo, seguramente, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que es de 2024. Ajá. De su decimoquinto aniversario. Y bueno, yo creo que va a ser una demostración de por qué esta banda convierte cada directo en un pequeño caos, perfectamente coreografiado y divertido. Aquí tiene que haber de todo. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. ありがとうございます。それじゃあここ大切な場所でこの曲聴いてください。Am, Madre am, he estado mía. casi todo el rato con la boca abierta, ¿vale? Porque no sabía ni cómo reaccionar a esto. Lo de Oreo no tiene. No tiene nombre, de verdad. Madre mía. Bueno, desde luego, Lo del la bip, 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 letra, bip, 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 bip. la letra es, claro, transmite mucha energía, pero es una energía de autoafirmación gamberra, eh, como si la canción jugara con la idea de romper la vergüenza, desde luego, subir la temperatura, convertir el escenario en su territorio propio. Eh, Esto busca una explosión de confianza, de descaro, de movimiento. Usa obviamente un tono festivo increíble y bueno, la actitud, la música, el ritmo que empuja. Bueno, esto es una fiesta, así que hay que pasárselo bien, hay que pasárselo bien. Pero una fiesta loca. Ostras, claro, aquí Gacher Spin funciona, a ver, es una banda de rock, pero también es una compañía de entretenimiento al mismo tiempo, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. madre mía, claro, esto es muy bestia porque, claro, todo es, a ver, aunque parezca todo espontáneo, aquí esto está súper currado y
yo creo que no dejan nada a la improvisación. Aquí Le han hecho ahí todo esto está súper controlado, un súper homenaje planificado. a Baby Metal con el Sore, Sore, Sore. Claro, el Sore es vamos, 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 ¿sabes? Así que es para incitar a la gente. De hecho, se ha puesto a hablar con una persona del público, Sí, ¿sabes? sí, pero Oreo. Así que nada, aquí me gusta, me gusta, me gusta el mezclar esa calidad musical que tienen con la locura escénica, sí, sí, pues bueno. es muy de Gacharik. Anda que. Venga, continuamos a ver cómo termina Vale, esto. Ay, Dios mío, me duele la barriga de reírme. pero que se está loco. Pero lo de hacer las letras, ¿qué ha pretendido hacer al final? La V, ¿no? Tiene toda la pinta. Está, Tú mira, escucha, está en buena forma, ¿eh? sí, sí, tú mira la cara de Koga que no se puede De aguantar, Koga está, no se puede está aguantar la risa. partida de risa la tía, ¿eh? Es que, es que- vamos a repetir el momento letras. Es la Y. Ha dicho guay. Es la Y. Me- Madre mía, de verdad. Está, Madre, están zumbas. Y después vaya tela. escúchame, y mientras hacían esto, mira, atenta, la cara de Tomozo no se puede aguantar la risa. Bueno, Pero, escúchame, pero mientras están haciendo, mira, ya, siempre está sonriente, pero aquí está descojonada. está. Sí, sí, sí. Eh, pero todo esto mientras hace guitarras gemelas con Hannah, ¿vale? Sí, sí. Bueno, y la parte también de Koga. Madre mía, tío. Esto es. Están locas. Están locas. Están locas. Madre mía. Ostras. Ay. Es, es que son un caso. Jo, venga, vamos a continuar.
Pero, pero ¿qué les ha hecho la pobre coja? Menudo gomazo se ha llevado. Bueno, y a todo esto, mientras siguen el cachondeo, es que no hemos prestado atención, escúchame, hasta dónde has tirado la, Sí, sí, la sí. correa. Que la da un gomazo en condiciones, ¿eh? Pero y ahora fijaros en el solo de Tomozo, porque empieza a hacer un solo increíble. A mí me gustaría, a mí me gustaría estar en el Yo soy, local. yo soy Koga Sí, y antes de que suelte la goma, hago así. Ah, ostras, y le da y la se otra vez. lleva el gomazo de... Que, ay, que a mí me gustaría estar en el día, en el local de ensayo, en el que una de ellas aparece, o bueno, o la lluvia de ideas de la que nace esta locura. Es decir, ¿cómo empieza esto cómo ¿Cómo vamos a surge? hacer esto? ¿Esto cómo surge? Eh, Es como un día en una coreografía de Atarashi Gaku. sería un día en que la comida estaba en mal estado y empezaron a alucinar? ¿Trajeron cigarros de la risa? Eh, porque es que son muchas locuras una detrás de otra, ¿vale? Y me hace Luego gracia. lo cachondo es que Koga se presta a que le peguen un gomazo en la cara. Sí, 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 sí. Mira, y este plano como diciendo, Oreo debería estar aquí, pero está haciendo locuras al frente. Así que, madre mía, madre mía. Está como una cabra la tía, ¿eh? Esto es, de verdad, home no. Claro, lo de Ridiculous al final sí va a ser literal. Es absurdo. O locura, eso. Sí, es que, claro, en inglés tiene varias acepciones, eso del ridiculous. Madre mía. Vaya tela. ¿Qué podemos decir? Bueno, Aquí, luego instrumentalmente se han hecho ahí una ronda de solos, claro, ahí cortitos, pero oye, no, han no, molado. El de pero Yuri, el te de. has fijado el último de, mientras todavía seguían con las locuras, Sí, lo sí. que estaba haciendo Tomozo, que eso, que el ridiculous al final, la acepción correcta en español sería absurdo. Absurdo. Total. Total, porque yo me he quedado, creo que me he quedado durante un minuto seguido con la boca abierta. En fin, estoy en shock todavía. Bueno, Gacheric Spin, ¿qué os puedo contar? Gracias, Homnon, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.